Hola, buenos días. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos, al Colegio de Ingenieros de Obras Públicas por invitarme a presentar esta charla en este edificio emblemático tan bonito de la ciudad de Castellón. En primer lugar, me gustaría... Espera, ¿cómo se pasa? ¿Cómo? ¿Con este? ¿No? Así. En primer lugar, me gustaría hablar de la definición de sostenibilidad, que es un concepto clave para el sector de fabricantes de mezclas asfálticas. El concepto de sostenibilidad busca cubrir nuestras necesidades presentes sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. El mantenimiento de los recursos es muy importante para las empresas constructoras, ya que en el diseño de mezclas el compromiso de hacerlas más sostenibles es para preservar los recursos. En la siguiente transparencia... No me pasa. No, ahora. Bien, en las siguientes transparencias les voy a mostrar los desarrollos en tipos de mezclas bituminosas más sostenibles en los que el SAN Torres Cámara están trabajando. Les quiero empezar la charla con los áridos siderúrgicos y les enseño a la derecha las instalaciones de áridos siderúrgicos que la empresa El SAN tiene en la planta en el municipio de Vallirana, en Barcelona. Son unas instalaciones que parecen de áridos convencionales, pero realmente es un gestor de residuos que se llama Decloval, que gestiona los áridos siderúrgicos. Y la imagen de la izquierda es una curva que se corresponde a la primera vía de alta capacidad que se realizó con árido siderúrgico en la provincia de Barcelona, y es una curva donde había problemas de deslizamiento. Y ahí se extendió una mezcla tipo BBTM 11B con siderúrgico en la fracción gruesa en el año 2015. Todavía está ahí y los CRT se han mantenido muy bien todo este tiempo. Bueno, ¿qué es un árido siderúrgico? El árido siderúrgico procede de la escoria negra, que es un residuo que viene de las acerías de horno de arco eléctrico, es decir, donde se funde la chatarra con un electrodo y sale acero, y de ahí un residuo que sale es la escoria negra. Entonces, en la acería se enfría y una vez se ha enfriado lo coge el gestor de residuos y se lo lleva a sus instalaciones, que son las imágenes que veíamos antes. Ahí ya lo trata como un árido, realiza un precribado. En toda la fase de tratamiento hay la recuperación del hierro, porque hay pequeños trozos de chatarra que valen mucho dinero, más que el árido, y el gestor los va recuperando durante todo el proceso. Después hay todos los procesos típicos de un árido, las trituraciones, los cribados, otros cribados y finalmente la separación en acopios en función de los usos donde vaya destinado este material. Bien, pues en función de los usos tenemos áridos para hormigón, áridos para capas granulares y áridos para mezclas bituminosas. Los tres tipos de usos disponen de su marcado CE, tal cual como los áridos naturales. ¿Qué cuesta de pasar? ¿Qué? Ahora. Bien, aunque se empezó a emplear el árido siderúrgico, todo y que el PG3 lo permitía su empleo, porque en los artículos de mezclas bituminosas hablaban de un árido natural o artificial, en el año 2020 se creyó la necesidad de prescribirlo en una nota técnica y salió la nota técnica 3/2020, donde prescribe el empleo del árido siderúrgico no únicamente en mezclas bituminosas, sino en los firmes. También lo prescribe en pavimentos de hormigón o en las zahorras. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes a controlar del árido siderúrgico? De propiedades. Pues una propiedad es la dureza, por eso tiene esos buenos valores de CRT, tiene una elevada densidad. La absorción, tiene absorción porque su forma cavernosa hace que se quede adherido el betún. Y una propiedad muy buena que tiene es la afinidad árido-ligante. Los ensayos de tracción indirecta dan valores de hasta casi 97% de resistencia conservada, y es debido a su buena afinidad. Me he permitido poner esta fotografía, que son dos probetas realizadas con un árido duro de calidad y un árido siderúrgico, que se ensayaron con un equipo, con el equipo Werner Schultz que IFAS tiene en Lyon, y con las mismas propiedades del ensayo, con los mismos números de ciclos y con las mismas propiedades,
Ustedes ven en la probeta de la derecha que la película del betún se ha ido, mientras que en la probeta de la izquierda, con el mismo número de ciclos, el betún todavía está en la mezcla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hagamos mezclas bituminosas con árido siderúrgico? Pues que la dosificación debe ser en volumen, porque es un árido más denso y eso obliga a que dosifiquemos en volumen. Que tenemos que tener en cuenta la absorción y con que al final es un residuo, a nuestro gestor de residuos o a nuestro proveedor de árido le debemos de pedir los datos de expansividad y los valores de lixiviación, que habitualmente cumplen, no es ningún problema, pero está bien que los tengamos. Bien, les quería mostrar algunas obras que se han hecho con árido siderúrgico en la Comunidad Valenciana. Concretamente, estas son de la provincia de Castellón, la CV205. Después también tenemos la CV222. Es que no me pasa, ¿eh? La CV222. Y después también en la provincia de Valencia hay hasta 9 obras. Les he puesto algunas fotografías. En Tabernes, en Xàtiva, en Ontinyent, bueno, varias obras que se han hecho estos últimos años con árido siderúrgico en las carreteras de la comunidad. Muchos enlaces, glorietas, y no han tenido ningún problema y ahí están estos áridos. Bien, otras cosas que realiza la empresa El Santorres Cámaras son mezclas a menor temperatura, todo un poco en la línea de lo que decía la directora general, pues mezclas a menor temperatura, mezclas AUTL, sonorreductoras, mezclas SMA y las mezclas recicladas que creo que debemos empezar a cambiarles el nombre por mezclas reutilizadas, pero hasta que no salga la nueva orden circular lo dejamos ahí. Y vamos a empezar con las mezclas a menor temperatura. Bueno, las mezclas a menor temperatura las tenemos recogidas en el PG3, en los artículos de mezclas y en las dos últimas órdenes circulares que han salido, tanto las de la SMA como las de las AUTL, se contemplan. En función de la temperatura de fabricación, podemos hablar de mezclas en frío, que son las que emplean emulsión y se hacen a temperatura ambiente, las mezclas templadas, que se hacen por debajo de los 100 grados con emulsión también, y las semicalientes, que se realizan en una central de fabricación con betún y están por debajo de 20-40 grados de una mezcla convencional en caliente. Las propiedades más importantes de este tipo de mezclas son los ahorros. En este momento que el consumo energético es una cosa que tenemos que tener tanta atención, pues tenemos ahorros en consumos energéticos que se traducen en ahorro de energía y en ahorro económico. Para el medio ambiente, al ahorrar energía, tenemos menos gases de efecto invernadero y, por otro lado, tenemos puntos que mejoran la calidad, como es, al trabajar a menores temperaturas, el ligante no se calienta tanto, por lo que no envejece, por lo que tiene más durabilidad en la mezcla y no hay tanto gradiente desde la fase de fabricación hasta la puesta en obra y entonces hay menor pérdida de temperatura en el transporte. Este gráfico me gusta mucho porque están los 4 tipos de mezclas que les he comentado, la temperatura de fabricación y, por un lado, en vertical vemos el consumo de fuel y las emisiones de cada una de las técnicas. Otra de las mezclas que me gustaría hablarles son las mezclas ultradelgadas, que están recogidas, como les he dicho antes, en la orden circular 3/2022, y en un artículo que es el artículo del PG3, que es el 545, son las mezclas bituminosas que se ponen en obra con espesores de 1 a 2 centímetros, pueden ser continuas o discontinuas. Sus propiedades, el aspecto que tienen estas, a ver si pasa, estas mezclas es como una mezcla convencional discontinua. En este caso es una mezcla que se puso en obra en Barcelona con árido siderúrgico y con espesor de 1 centímetro. Es muy importante el soporte y el riego, hacerlo correctamente, porque es una mezcla tan delgada que si no habría arrollamientos y no duraría. O sea, es muy importante el soporte, el riego que sea bueno y la calidad del material, ya que esta mezcla está permitida ponerla en cualquier categoría de tráfico pesado, entonces hay que ser muy cuidadoso con los materiales si lo ponemos en tráficos intensos. Aquí vemos una foto de la textura con círculo de arena de esta mezcla y el aspecto.
Las mezclas sonorreductoras, las que nos hacen reducir el ruido ambiental, por lo tanto evitamos contaminación sonora. Pueden ser de varios tipos, están las mezclas porosas. Las porosas son doble capa, que es porosa sobre porosa sin riego en el medio. Las mezclas delgadas o ultradelgadas, las que les he enseñado antes, o los pavimentos poroelásticos, que no son mezclas convencionales, ya que sus componentes son resinas y son cauchos. En la siguiente imagen es una puesta en obra que se hizo en Málaga de una mezcla doble porosa para ser sonorreductora. Las siguientes mezclas que les quiero enseñar son las SMA, que su propiedad sostenible es que son más durables y con que duran más, pues tenemos que actuar contra más tiempo y eso reduce emisiones. Las mezclas SMA están recogidas en el PG3, en el artículo 544, pero surgen de un proyecto de I+D del SAN que lideró Andrés Costa, y de este proyecto SMA surgieron estas mezclas. ¿Vale? Son mezclas más durables porque llevan más betún, llevan fibras y duran más. Y finalmente voy a hablar de las mezclas recicladas, que se deben denominar reutilizadas, pero bueno, de momento los ponemos así. En función de dónde se realizan, se distinguen entre en situ o en central. En función de la temperatura de fabricación, pueden ser en frío o en caliente. Y en función de lo que reciclemos, pueden ser reciclar material bituminoso, tratado con cemento, material granular o incluso todos ellos. También, según el ligante que empleemos, puede ser betún o emulsión o bien puede ser cemento cal, un ligante hidráulico. La normativa técnica que en este momento la prescribe es la Orden Circular 40-2017, donde están los 3 artículos que deben de conocer todos ustedes. Y en el artículo 542 del PG3 te permite emplear un 15% de material de RA como árido de aportación en las mezclas tipo AC. La norma 6.3 ya sale en 2003 diciendo la prescripción de obligatoriedad de estudiar técnica y económicamente los materiales reciclados de firmes y pavimentos. Llevamos en España muchos años reciclando, las experiencias han sido buenas y yo creo que es una técnica que no nos debe dar miedo realizar. La siguiente tabla que les quiero enseñar es la que contiene la 40-2017, donde te vienen los 3 tipos de mezclas recicladas en caliente, en central. El tipo 1, el límite superior está en el 30% de RA, el tipo 2 está en el 60% y en el 3 está de 60 al 80%. Aquí está la equivalencia estructural. Esto parece que va a cambiar, pero en este momento hasta el 30% equivale estructuralmente a una mezcla convencional, pero a la que estamos en el tipo 2 ya estamos en el 0,90 de una mezcla convencional. Los reciclados in situ con emulsión es un 0,75. ¿2? Vale. Y después también esta tabla, que también yo creo que va a cambiar, te permite poner el reciclado en caliente central en todas las categorías de tráfico, pero te obliga a recrecer mucho y esto representa para las administraciones tener que hacer operaciones de conservación con mucha rehabilitación estructural para poder emplearlo. El reciclado in situ con emulsión y con cemento no se puede y esto es una tabla que, claro, al final limita mucho la técnica porque te obliga a recrecer mucho con mezclas sin reciclado. Esta es una instalación preparada para reciclar, que la tienen el SAN en la planta de Madrid, que puede reciclar hasta el 30%, el tipo 1, que se eleva con una cinta a la mezcladora el material fresado. ¿Qué tips hay importantes cuando hacemos mezclas recicladas en central? Pues es importante la temperatura a la que calentamos los áridos, porque el fresado entra frío. Entonces, tenemos que saber a qué temperatura queremos la mezcla, la temperatura que tenemos del fresado, la humedad que tenemos del fresado para saber qué temperatura tenemos que calentar los áridos. Otra cosa muy importante es la de el fresado. Espera, a ver si pasa. Es la de tratar bien el fresado. Tenemos que tenerlo bien caracterizado, bien acopiado. El fresado no se debe triturar, se debe desmenuzar porque a veces hay toscas de las actuaciones de fresado y después se tiene que clasificar por tamaños y tenerlo cubierto o protegido porque es altamente higroscápico y
pilla toda la humedad ambiental. Es muy importante para las fórmulas de trabajo. Es importante tener 2 tolvas como mínimo en las plantas para controlar bien la fórmula. Después también se debe saber que para las mezclas recicladas en central el 50% del ligante debe de ser de aportación. Y las conclusiones a estas mezclas es que los reciclados a baja tasa son suficientes para la actividad normal de una planta asfáltica. El tipo que decíamos del 60 al 80 pues está justificado en obras muy grandes, pero realmente complica, pero deberíamos trabajar tranquilamente hasta el 50% sin problema. Lo que les decía, es muy importante tener bien caracterizado el material fresado y tener acopios homogéneos, caracterizado el contenido de betún, el tipo de betún, lo envejecido que está este betún. Y es muy importante, como en todas las mezclas, no únicamente las recicladas, pues controlar muy bien la fórmula de trabajo, el diseño y un buen control de calidad en la obra. Pues bueno, muchas gracias.